El contrato había terminado. Tiré los papeles del divorcio sobre la mesa, esperando que mi periodo de 3 años como esposo sustituto hubiera terminado. En cambio, los rompió en pedazos y anunció, con voz gélida: Liam, esta boda no ha terminado. Vas a ser un buen esposo y te quedarás donde estás. La insulté, gritándole que su querido ex había vuelto, así que ¿a qué demonios estaba jugando? Solo sonrió y dijo que nuestro certificado de matrimonio era mucho más vinculante que un contrato. Cuando su antiguo amor regresó a Estados Unidos, intentó humillarme, pavoneándose como si ya hubiera ganado. Estaba a punto de ponerlo en su lugar cuando mi supuesta esposa, Isabella, me susurró al oído: más te vale hacerlo. Justo delante de mí. Golpéalo. Lancé al tipo por los aires con una patada giratoria, y juro que vi un destello de emoción retorcida en sus ojos. Un desafío. ¿Esta mujer no me dejaba ir, y ahora me incitaba a golpear al hombre que supuestamente amaba? Fue entonces cuando me di cuenta de que la intocable directora ejecutiva por fin se había quitado la máscara. Y debajo, solo podía ver una obsesión aterradora y enfermiza. Deslicé los papeles del divorcio sobre la caoba pulida del escritorio de Isabella Sterling. El susurro del papel sobre la madera fue el último suspiro de mis 3 años de tensa paciencia. Sostenía una copa de vino tinto, el líquido carmesí se aferraba al cristal formando una curva seductora. Su mirada, una mezcla familiar de diversión y frialdad, se posó en mí, y luego pareció traspasarme, hacia algo mucho más interesante. Rompí el silencio, buscando en mi tono una expresión de naturalidad y liberación. Tu antiguo amor ha vuelto al país, así que nuestro pequeño arreglo ha terminado oficialmente. Firma los papeles. Ya soy mayor, Isabella. No habrá drama, lo prometo. Miré el reloj carísimo de la pared. Ah, y felicidades. El vuelo de tu querido Julian Vance desde Londres aterrizó a las 2 de la tarde. Según mis cálculos, ya respira el mismo aire contaminado de la ciudad que tú. Mi voz destilaba dulzura empalagosa. Después de 3 largos años, tu barco por fin ha llegado. Es hora de que termine esta farsa. Es hora de que el sustituto se marche para que comience el verdadero espectáculo. Isabella removió su vino, con una leve sonrisa en los labios. Pareces estar muy bien informado. ¿Lo has estado vigilando? Cortesía profesional, dije encogiéndome de hombros, con aire de obligación cansada. Era un contrato, después de todo. Hay que tener integridad profesional. Han pasado 3 años. Eres libre y me quito de encima. El trato era sencillo, continué, contando los puntos con los dedos. Hago de marido cariñoso para quitarte de encima a la vieja guardia de tu familia y ahuyento a los tiburones corporativos y a las cazafortunas. A cambio, puedo usar el prestigioso nombre y los recursos para construir mi propia empresa desde cero. Ha sido una situación beneficiosa para todos, pero ahora el protagonista ha vuelto al escenario. Así que este suplente, dije, señalándome, sabe cuándo salir. No puedes seguir acaparando la atención, ¿verdad? Es de mal gusto. Empujé el delgado fajo de papeles hacia su mano, con una amplia y sincera sonrisa dibujada en mi rostro. Es solo una firma, Isabella. Vamos rápido. En cuanto firmes, haré las maletas y desapareceré. No dejaré ni un calcetín suelto que ofenda tu sensibilidad y la de tu amor verdadero. Sus hermosos ojos, aún fríos como una mañana de invierno, me observaban. Dejó lentamente su copa de vino. Tomó los papeles, los hojeó con perezosa indiferencia y luego me miró. Su voz era monótona, sin emoción. ¿Y tú? ¿No quieres nada más? La casa, los coches, el dinero. ¿O, a mí? La última palabra quedó suspendida en el aire, con un leve matiz de sugerencia, casi burlona. Me dio un vuelco el corazón, pero mantuve la indiferencia en mi rostro. Solté una risa seca. Eres graciosísima, Isabella. En serio, no soy un tipo complicado. Creo en las rupturas limpias. Lo mío, lo tomo. Lo que no lo es, ni se me ocurriría tocarlo. La vi levantar la mano y suspiré aliviado en silencio. Esperaba que firmara con la misma eficiencia despiadada que empleaba en adquisiciones multimillonarias. El siguiente sonido que oí fue el rasgado brusco del papel. Mi sonrisa se congeló en mi rostro.
Esas páginas, mi boleto a la libertad, se rompían en 1000 pedazos diminutos entre sus dedos finos y perfectos. Llovió confeti blanco como una nevada repentina, espolvoreando la invaluable alfombra persa, sus hombros y mis propios zapatos. La voz de Isabella estaba impregnada de una escarcha helada al hablar, cada palabra era un fragmento de hielo cuidadosamente colocado. «Liam, ¿tan desesperado estás por dejarme?» «Qué lástima. He decidido no dejarte ir. Este matrimonio», declaró, «no ha terminado». Llevaba pantuflas suaves, pero al caminar hacia mí, parecía como si llevara botas con punta de acero al mando de un ejército. La presión era inmensa, sofocante. El aroma de su perfume caro, normalmente embriagador, ahora parecía un arma química. Sus ojos se clavaron en los míos, ardiendo con un fuego furioso que amenazaba con consumirme por completo. Lo admito, su repentino cambio de actitud me asustó. Me empezó a brotar un sudor frío en la espalda, pero la sorpresa dio paso rápidamente a una oleada de ira. Casi di un salto hacia atrás, con la voz entrecortada por la incredulidad. «Isabella, ¿estás loca? ¿Te golpeaste la cabeza?» El contrato era clarísimo. Blanco y negro. 3 años. Nos usamos, no interferimos, y luego nos vamos. Tu caballero de brillante armadura, Julian, ha vuelto. ¿Quieres que se quede? ¿Para qué? ¿Para ser el cómplice de tus citas románticas? ¿Para ser el testigo oficial de tu épica y trascendental historia de amor? Lo siento, no es mi fetiche. Estás loco. ¿Por qué haces estas tonterías ahora? En vez de enojarse, se rió. Era un sonido hermoso y aterrador. ¿Psicosis? Sí, creo que sí. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Dio un paso más cerca. He cambiado de opinión, Liam. No te dejaré ir. Pensaste que podrías simplemente irte. En tus sueños. De ahora en adelante, estarás a mi lado. Y serás mi esposo. Esas últimas 4 palabras salieron entre sus dientes, cada una impactando como un mazo en mi pecho. Me sentí como si estuviera en medio de un sueño febril. Lo absurdo de todo me destrozó la compostura. Una carcajada, un sonido áspero y furioso, la señaló con un dedo tembloroso. ¿No me dejas ir? Cálmate, Isabella. Esto era un acuerdo comercial. Un juego. Pasaste 3 años reservándote para San Julián. Y ahora que ha vuelto, ¿vas a hacer de esposa devota e inseparable conmigo? ¿Olvidaste con quién estás hablando? Guárdalo para él. Una sonrisa pícara y triunfante se dibujó en sus labios. Adelante. Llama a un abogado. Solicita el divorcio. Veamos qué le importa más al tribunal. Este papelito que se puede romper en pedazos, o esa licencia de matrimonio legalmente vinculante, emitida por el Estado, con nuestros nombres. Esa sola frase me dejó en silencio. Tenía razón. Legalmente, éramos marido y mujer. Ante la ley, nuestro contrato era papel higiénico. Hago acopio de mi último atisbo de valentía, con la voz temblorosa de rabia impotente. Bien. Eres dura, Isabella. Lo entiendo. ¿No firmarás? No hay problema. Tengo tiempo de sobra. Imprimiré 100 copias. Apareceré todos los días y te las refriegaré en la cara hasta que lo hagas. A ver cuánto aguantas. Me aseguraré de aparecer cuando tengas una cita con tu querido Julian. A ver cuánto aguantas antes de que finalmente me dejes ir. Dicho esto, di media vuelta y salí hecha una furia. No podía soportar mirarla ni un segundo más. La mujer estaba loca. Totalmente loca. Hace 3 años, era solo un chico despistado, recién salido de la universidad, enviando currículums al vacío y recibiendo rechazos a diestro y siniestro. Incluso perdí mi trabajo de camarero a tiempo parcial. El futuro parecía un túnel largo y oscuro sin luz al final. Ni siquiera podía permitirme llevar a mis amigos a tomar una cerveza para celebrar. Yo, Liam Carter, un huérfano con un par de amigos ocasionales y una cuenta bancaria más vacía que la promesa de un político. Justo cuando estaba considerando seriamente una carrera como obrero, Isabella Sterling apareció de la nada, como un fantasma con un traje de $1000.
Me citó en una cafetería de lujo donde una sola taza de café costaba más que mi presupuesto semanal para la compra. Fue directa al grano. Tenía un trabajo para mí. El salario era, en sus palabras, astronómico. El trabajo, interpretar a su prometido y, con el tiempo, a su esposo. Un sustituto del que se escapó. Incluso ahora, la frase me revuelve los dientes. Pensé que era una estafa elaborada. Pero entonces me pasó un contrato por encima de la mesa. La cantidad de ceros en la sección de salario me dio vueltas la cabeza. ¿Qué podía decir? Recuerdo las únicas dos palabras que me vinieron a la mente. Y así, de repente, pasé de ser un don nadie sin trabajo a ser el acompañante de la infame Isabella Sterling. Me mudé a su enorme ático, un lugar tan grande que te pierdes de camino al baño. Viví una vida de lujos absurdos. Langosta para picar a medianoche, trajes a medida que no tenía que pagar, un garaje lleno de coches que valían más de lo que ganaría en mi vida. El dinero dejó de tener importancia. Un río interminable. Admito que, al principio, se me subió a la cabeza. He sido pobre toda mi vida. Mis supuestos amigos dicen que sus voces están verdes de envidia. Liam, tío, estás jugando con fuego. Solo eres un sustituto. En cuanto el verdadero hombre regrese, te largarás. ¿Cuál es tu plan entonces? Los celos eran tan intensos que podía olerlos a través del teléfono. ¿Qué le respondo? Que me eche. El dinero que gano en estos 3 años me da para vivir. ¿Para qué necesito un plan? Era cierto. El salario mensual estipulado en el contrato era una locura. Suficiente para que un tipo como yo viviera cómodamente para siempre, siempre y cuando no desarrollara un vicio de la cocaína ni ludopatía. ¿Por qué arriesgarme a emprender un negocio? ¿Por qué luchar? ¿Era idiota? Y entonces, las llamadas de mis amigos cesaron. Supongo que pensaron que ya no vivíamos en el mismo mundo. Por mí, bien. Menos problemas. Después de un año de esa vida, me aburría muchísimo. Así que hice lo impensable. Fui a ver a Isabella y le dije que quería hacer algo. Quizás empezar una empresa. ¿Qué dijo? Ah, claro. Ni siquiera levantó la vista de la tableta. Tengo un edificio de oficinas vacío en el centro. Está ahí, sin uso. Si lo quieres, te lo cedo por una tarifa mínima. Su tono era el mismo que usarías para ofrecerle unas monedas a un indigente. Salí de la memoria. Maldita sea. ¿Qué sentido tenía pensar en esto ahora? Isabella se había burlado de mí por saber al minuto la información del vuelo de Julian. Lo hice pasar por profesionalismo, pero la verdad era que había estado contando los días de esa condena de 3 años. Rezaba para que volviera y así poder ser libre por fin. Y ahora, el contrato ha expirado, y este coloso de la industria, este tiburón corporativo, se está desmoronando. Cada uno por su lado. Vivir y dejar vivir. Es un concepto simple. ¿Por qué no lo entiende? ¿Por qué tiene que complicarlo todo tanto? Por ella, por mí y por ese pomposo de Julian, que seguro que se equivoca. Es un mar de dolores de cabeza. Cuanto más lo pensaba, más me enojaba. Preparé una maleta, unas mudas de ropa, mi portátil y salí del ático que habíamos compartido durante 3 años. No me llevé nada más. Alquilé un pequeño apartamento cerca de mi oficina, justo delante de sus narices. La amenazaba con acosarla con los papeles del divorcio todos los días para colarme en sus citas con Julian. Pero, sinceramente, no soy tan imbécil. No se rompen los puentes, aunque no quieras volver a ver a la persona del otro lado. Por ahora, no iba a armar un escándalo. La dejaría tener su pequeño reencuentro con su amor perdido. Esperaría a ver qué demonios estaba tramando Isabella Sterling. Salir de ese ático sofocante me trajo una sensación de paz temporal. Pensé que tendría unos días libres para entender qué pretendía Isabella. Me equivoqué. Los problemas me encontraron más rápido de lo que esperaba. No los buscaba, pero ellos vinieron a buscarme, zumbando como moscas atraídas por la mierda. El famoso que se escapó, Julian Vance, finalmente decidió honrarme con su presencia.
Para ser sincero, nunca tuve un buen presentimiento sobre este tipo del que solo había oído hablar. Desde lejos, Isabella se había mantenido en la mira durante 3 años. Uno pensaría que Julián era una especie de Adonis moderno. La realidad era menos impresionante. Estaba en el estacionamiento subterráneo de mi edificio de oficinas. Mi empresa, la que Isabella me había vendido a precio de ganga porque tenía demasiadas propiedades y era un inconveniente. Nuestras 2 torres estaban una al lado de la otra, tan cerca que incluso estaban conectadas por una pasarela en los pisos superiores. Apenas bajé del coche cuando los vi, todo un séquito marchando hacia mí. Liderando el grupo estaba nada menos que Julian Vance. Había oído que su familia era adinerada, pero comparados con los Sterling, eran de ligas menores. No vi rastro de su legendario talento ni de su encanto. Llevaba un traje de aspecto caro, pero llevaba el pelo lacado, formando un casco grasiento que brillaba bajo las luces fluorescentes. Probablemente se veía el reflejo. Tenía una sonrisa zalamera y satisfecha, y caminaba con un porte forzado que delataba su puesta pose. Me vio de inmediato, sus ojos, que algunos describirían como encantadores, estaban llenos de un desprecio manifiesto, como si yo fuera algo que se hubiera arrancado de la suela del zapato. Vaya, vaya, si es el pequeño proyecto favorito de Isabella. Alargó las 2 últimas palabras, con la voz desbordante de condescendencia. Sus lacayos detrás de él rieron entre dientes, como si fuera una señal, con un sonido bajo y burlón. ¿Qué pasa? ¿Isabella no está contigo? Fingió sorpresa y se dio una palmadita en la frente como si de repente se diera cuenta. Ah, es cierto. Ha estado muy ocupada últimamente. Hemos estado hablando de nuevos proyectos. Supongo que simplemente no ha tenido tiempo para ti. Se acercó lentamente, y el hedor abrumador de su colonia barata, mezclado con algo vagamente repugnante, me golpeó como un puñetazo. Se detuvo justo frente a mí y bajó la voz hasta convertirla en un susurro venenoso que solo yo pude oír. Llevas 3 años calentándole el asiento. ¿No crees que ya es hora de que te muevas? Una falsificación es una falsificación. El auténtico ha vuelto, así que ¿por qué no nos haces un favor y te largamos? Se inclinó, bajando la voz otra octava. Eres patético, aferrándote a ella así. Es demasiado blanda como para echarte ella misma. ¿De verdad te crees alguien, verdad? Ya estaba de mal humor por la pequeña treta de Isabella. Ahora este imbécil intentaba provocarla a propósito. No soy una persona violenta por naturaleza, pero me gusta mantenerme en forma. Boxeo, MMA, un poco de todo para mantener mi cuerpo fuerte y mi mente ágil, y para asegurarme de que gente como esta no me pisotee. Con todo lo que estaba pasando, mi paciencia era inexistente. No tuve tiempo para la pose de este payaso. Me salté la respuesta verbal y fui directo a la física. ¡Qué barbaridad! Un gancho de derecha limpio y brutal impactó de lleno en el rostro engreído de Julian. Su cabeza, aterida, se echó hacia atrás. Se tambaleó hacia atrás, agitándose, y casi cayó de culo. Su séquito, que había estado disfrutando del espectáculo, se quedó allí boquiabierto, atónito y en silencio. Supongo que no esperaban que el proyecto favorito se les resistiera. Justo entonces, una voz femenina y serena irrumpió en el garaje. ¿Qué pasa? Estás bloqueando todo el carril. No tuve que darme la vuelta. Conocía esa voz. Isabella. Por supuesto. Su timín fue impecable. En cuanto Julian la vio, la conmoción y el dolor en su rostro se desvanecieron, reemplazados por una mirada de victimismo profundo y teatral. El hombre podría ganar un Oscar. Se agarró la mandíbula, con los ojos llenos de lágrimas como una maldita estrella de telenovela. Isabella, ¿lo viste? Solo intentaba saludarlo, y él simplemente me atacó. Es un animal. Mírame a la cara. Isabella ignoró por completo sus quejas. Ni siquiera lo miró. Caminó directamente hacia mí. Se detuvo tan cerca que pude sentir el calor que irradiaba su cuerpo, su aroma característico envolviéndome de nuevo. Se inclinó, sus labios casi rozando mi oído, y su voz era un susurro bajo y escalofriante, impregnado de una extraña y febril excitación. Deberías. Golpéelo. Delante de mí. Todo mi cuerpo se puso rígido.
¿Qué demonios era eso? ¿Una amenaza? Giré la cabeza de golpe para mirarla. Sus ojos eran profundos e indescifrables pozos de compleja emoción. Había frialdad, diversión, una amenaza y algo más. La anticipación, una furia ardiente brotó de la boca del estómago, quemando lo que me quedaba de autocontrol. No le di otra mirada ni a ella ni al idiota llorón que seguía intentando parecer patético en el suelo. Simplemente me di la vuelta y me marché. Al irme, grité por encima del hombro, ¿sigues empujándome? Bien. Le daré una paliza cada vez que lo vea. Me importa un bledo quien esté mirando. Detrás de mí, creí oír los patéticos gemidos de Julian, que se hacían un poco más fuertes. Pensé que después de esa pequeña puesta a punto en el estacionamiento, Julian habría aprendido la lección. Pensé que se mantendría discreto por un tiempo. Me equivoqué. El imbécil era tan predecible como una mala comedia, y sus provocaciones eran cada vez más repugnantes. Ocurrió en la cafetería de abajo de nuestro edificio de oficinas. Abrí la puerta de cristal, el olor a café tostado se mezclaba con el empalagoso perfume barato, y entonces vi su cara de puñetazo. Hoy, Julian lucía un traje rosa y blanco detestable. Llevaba el pelo tan embadurnado de producto que parecía un casco de plástico. Una mosca se rompería una pata intentando aterrizar en él. La misma sonrisa arrogante y exasperante estaba estampada en su cara. Bueno, mire lo que trajo el gato, señor Carter. Su voz era tan empalagosa y fuerte que hizo que algunos clientes cercanos levantaran la vista de sus portátiles. ¿Qué es esto? ¿El pequeño trabajador B necesita una dosis de cafeína para aguantar el día? Ya lo entiendo, ya lo entiendo. Un hombre que acaba de ser desalojado necesita encontrar consuelo en algún lugar, ¿no? Se recostó en su silla, balanceando la pierna con arrogancia perezosa, con la mirada llena de crueldad. Es una pena, sin embargo. Cuando me siento mal, contrato a algunas modelos para que me hagan compañía. ¿Puede permitírselo, señor Carter? Con su sueldo. Lo ignoré y me dirigí al mostrador. Pero él me siguió, acercándose a mi mesa justo cuando estaba a punto de sentarme con mi café. Se inclinó, su cabeza lacada tan cerca de la mía que podía oler la laca. Isabella ha estado de muy buen humor últimamente, ronroneó, con un tono de voz que destilaba una intimidad empalagosa y sugerente. Hemos estado hablando muchísimo. Sobre el pasado, el presente, nuestro futuro. Me dijo, sabes, que si su familia no la hubiera presionado entonces, nunca se habría conformado con alguien como, bueno, tú. Hizo una pausa, saboreando claramente cómo me tensaba. Se acercó aún más, y su voz se convirtió en un siseo conspirativo junto a mi oído. Y, por cierto, también mencionó que cada día contigo era asqueroso. Sobre todo la idea de tener que compartir la cama contigo. Dijo, bam, un golpe sordo interrumpió su venenoso monólogo. Me puse de pie al instante. Antes de que pudiera siquiera darse cuenta de lo que estaba pasando, le di un golpe en el pecho con el pie, impulsado por toda mi furia. ¡Uf! Julián soltó un grito ahogado mientras salía volando hacia atrás como un muñeco de trapo, estrellándose contra una mesa a pocos metros de distancia. El sonido de la cerámica al romperse resonó por el café, ahora en silencio, ignorando los gases de los demás clientes. Señalé el montón de cosas en el suelo y grité, no sé si su familia la presionó, pero tu madre seguro que no lo hizo o no habría resultado ser una decepción tan grande. En ese momento, la puerta del café se abrió de nuevo. El rostro glacial de Isabella apareció en la puerta. Sus ojos contemplaron la escena, Julian gimiendo en el suelo, yo de pie junto a él, irradiando rabia. Un destello de algo indescifrable, algo parecido a la diversión, cruzó su rostro antes de volver a su habitual máscara de fría indiferencia. Pero su mirada parecía un reto. Era como si dijera, ¿eso es todo lo que tienes? Recordé sus palabras en el estacionamiento. Será mejor que le pegues. Frente a mí, una furia volcánica me subió de las plantas de los pies y me estalló en el cerebro. Bien, si quieres espectáculo, te daré un espectáculo de mierda. Me acerqué a Julian, quien ahora me miraba con puro terror en los ojos. Lo agarré por las solapas de su ridículo traje y lo puse de pie. Crack, crack, dos fuertes bofetadas con la mano abierta, una en cada mejilla.
El sonido fue agudo y fuerte. Al instante, unas huellas rojas y brillantes de manos florecieron en su piel pálida. Entonces lo aparté de un empujón y se desplomó en el suelo como una marioneta abandonada. Me giré y lancé una mirada desafiante a Isabella, que seguía de pie en la puerta. Le hice un pequeño gesto con la cabeza, un desafío silencioso e insolente. Luego, sin decir nada más, salí del café. Detrás de mí, oía los gemidos de dolor de Julian y el silencio pesado e indescifrable de Isabella. Estaba acurrucado en el suelo, agarrándose la cara, con la frente cubierta de sudor. Sus ojos, al encontrarse con los míos por una fracción de segundo, reflejaban una mezcla de terror e incredulidad. Isabella apenas lo miró. Me vio marchar, y habría jurado que vi un leve e inquietante atisbo de sonrisa en sus labios. Luego, ella también se dio la vuelta y salió, con su elegante paso pausado mientras me seguía por la puerta. No miré atrás. No quería hacerlo. Pensé que después de la segunda paliza en el café, Julián por fin entendería el mensaje. Que sería lo suficientemente inteligente como para mantenerse alejado de mí, al menos por un tiempo. Dicen que a la tercera va la vencida. La vida continúa. Hay que hacer negocios. Dejé atrás el drama y me concentré en el trabajo. Estaba en la fase final de conseguir un cliente nuevo y enorme. Si este acuerdo se concretaba, mi empresa estaría en condiciones para el resto del año. Había hecho todo lo posible para conseguirlo. Había investigado a fondo, había investigado toda la vida del tipo y había satisfecho todos sus caprichos. Incluso organicé una cena en su asador favorito. Después de cenar, por supuesto, llegó la obligada ronda de relaciones en un elegante karaoke. Las bebidas fluían, el ambiente era perfecto y el cliente estaba radiante. El contrato estaba prácticamente en mi bolsillo. Estaba empezando a relajarme, pensando que la noche había sido un éxito. Y entonces, claro, me encontré con la plaga en persona en el pasillo, fuera de nuestra habitación privada. Julián, el muy cabrón, era un céntimo. Tenía a toda una banda con él, al menos una docena de chicos y chicas, todos vestidos de gala y gritando como un loco. Era su pandilla de aduladores de siempre. Mi grupo era pequeño, solo 4, incluyendo al cliente, todos con traje. Parecía que íbamos a trabajar. Quizás era porque nos superaba en número, o quizás simplemente pensó que no armaríamos un escándalo delante de un cliente, pero Julián parecía haber recuperado el coraje por arte de magia. Probablemente pensó que simplemente aguantaríamos el maltrato y nos iríamos. Se acercó pavoneándose y nos bloqueó el paso, con una sonrisa presumida y fea en el rostro. Su voz era lo suficientemente alta para que todos en el pasillo la oyeran. Bueno, si no es Liam Carter. Eres como una cucaracha, ¿lo sabes? ¿Por qué sigues aferrado a Isabella? Sentí que se me tensaba la mandíbula. La expresión amistosa de mi cliente ya empezaba a agriarse, pero Julian apenas estaba calentándose, escupiendo veneno. Ella misma me lo dijo, ¿sabes? Verte le revuelve el estómago. Quería que te dijera que te fueras antes de que se vea obligada a arruinarte. ¿Crees que eres digno de ella? Solo eres un gigoló patético que tuvo suerte. El aire en el pasillo se volvió denso y frío. La suave música de piano que salía de los altavoces de repente sonó áspera y chirriante. Pude ver las lucecitas rojas de las cámaras de seguridad parpadeando. El rostro de mi cliente era ahora un nubarrón. Intentaba mantener la calma, intentando salvar el trato. Pero Julián, al ver mi inacción como miedo, decidió ir más allá. Extendió la mano y me dio una palmadita en la mejilla con una expresión condescendiente y familiar. Juro por Dios que podría haberme tragado eso, solo quizás. Pero entonces su mano, esa misma mano viscosa y condescendiente, se movió para acariciar a mi cliente en la mejilla. El rostro de mi cliente se oscureció. Sus ojos se entrecerraron, ardiendo de furia contenida. Y supe que el trato estaba perdido. En ese instante, perdí todo mi autocontrol y toda mi paciencia. Al diablo con el profesionalismo. Al diablo con el contrato. Levanté la cabeza lentamente, mis ojos eran tan fríos que parecían fuego congelado. Julián, ajeno a la tormenta que acababa de desatar, vio mi expresión cambiar y sonrió. ¿A qué viene esa mirada? ¿Vas a hacer algo?
¿O solo vas a bailar para mí? No perdí ni un segundo de aliento con él. Mi cuerpo se movió antes de que mi mente pudiera reaccionar. Años de entrenamiento en el gimnasio y el ring me dominaron. Mis músculos se tensaron, la sangre rugiendo en mis oídos. Di un paso explosivo hacia adelante, con el torso tensado y los brazos extendidos en una postura de boxeador perfecta. Los compinches de Julian seguían riendo cuando me vieron ponerme en movimiento. Un depredador finalmente desatado. Su rostro triunfante llenó mi visión. Y entonces mi pie impactó contra su pecho en una brutal patada de gancho giratoria que silbó por los aires. ¡Zas! Fue un golpe húmedo y repugnante. El cuerpo de Julian salió volando por los aires, hacia atrás como si lo hubiera atropellado un camión. Se estrelló contra la pared al final del pasillo con un estruendo ensordecedor, y luego se deslizó al suelo hecho un ovillo, doblándose sobre sí mismo como un muñeco roto. Oí un chasquido inconfundible en su caja torácica. Sus amigos se quedaron paralizados, con rostros de puro terror y conmoción. Me miraron como si fuera un monstruo. Nadie se atrevió a hacer ruido. El pasillo estaba en completo silencio, salvo por los gemidos ahogados y agonizantes de Julián. Me sacudí el pie que me hormigueaba y me volví hacia mi atónito cliente. Respiré hondo, intentando mantener la voz firme. Señor Thompson, mis más sinceras disculpas. Ha surgido una situación inesperada. Lamento mucho haberles arruinado la velada. Por favor, permitan que mi asistente los acompañe a ustedes y a su equipo. Yo me encargo de esto. Podemos hablar del pedido en otro momento, si aún estás dispuesto. Thompson, hay que reconocerle, era un hombre de mundo. Simplemente asintió con los ojos abiertos y rápidamente acompañó a su gente fuera del lugar. Estoy bastante seguro de que nunca había visto una reunión de negocios con un final así. Alguien había llamado a seguridad y pronto llegó la policía. No se molestaron en hacer muchas preguntas. Simplemente nos reunieron a todos, a mí y a todo el séquito aterrorizado de Julian, y nos llevaron a la comisaría. Permanecí sentado en una sala de interrogatorio fría y estéril durante lo que parecieron horas, preguntándome si Isabella se enteraría de esto y cuál sería su reacción. Entonces se abrió la puerta. Isabella Sterling estaba allí, con su rostro como una máscara de porcelana perfecta. Parecía que había venido corriendo. Tenía una ligera capa de sudor en las sienes. Caminó hacia mí, sus hermosos ojos clavados en los míos, llenos de una tormenta de emociones que no pude descifrar. Y por primera vez en ese rostro gélido, vi un destello de algo que parecía pánico, y algo más, algo que no pude identificar. ¿Era aprobación? Para cuando salí de la comisaría, el cielo ya se estaba poniendo gris con la promesa del amanecer. Isabella conducía en completo silencio, con el rostro más frío y duro que un invierno siberiano. Me parecía bien. Apoyé la cabeza en la ventanilla del copiloto y cerré los ojos. El coche por fin se detuvo en el aparcamiento del hospital privado más exclusivo de la ciudad. Por fin habló. Sube y mira tu obra. Su voz era monótona, ilegible, pero definitivamente no era un cumplido. El olor antiséptico en un hospital era insoportable. Julián estaba en cama en una suite VIP, con el aspecto de una momia en prácticas. Le salían tubos por varios sitios, y tenía una pierna enyesada en el aire. Había un historial médico sobre la mesita de noche. Tengo buena vista. Le eché un vistazo rápido. Tenía costillas rotas, un brazo fracturado, una tibia fracturada y múltiples contusiones. Maldita sea, parecía doloroso. Se lo merecía. Isabella habló en voz baja con el médico de cabecera, su expresión se ensombrecía con cada palabra. Entonces se giró hacia mí. Sus ojos agudos y elegantes me perforaron, como si intentaran perforarme el cráneo. Se acercó furiosa, con la voz repentinamente estridente, quebrada por una emoción que no pude identificar. «Liam, ¿te has vuelto loco?» Levantó la mano, sus finos dedos se quedaron suspendidos en el aire un instante, como si fuera a abofetearme. Pero el golpe no llegó. Su mano tembló ligeramente antes de dejarla caer. ¿Tienes idea de lo que has hecho? ¿En público? ¿Delante de testigos? Podrías haberlo matado. ¿Cómo iba a sacarte de ahí? ¿Crees que la ley es un chiste? ¿Crees que soy una hacedora de milagros?
¿Intentabas ir a la cárcel? ¿De verdad? ¿Me estabas poniendo a prueba, intentando ver si tenía el poder de sacarte de la celda? Gritó sin aliento, con el pecho agitado y un rubor tenue y antinatural en las mejillas. Escuché su diatriba, una risa fría y amarga crecía en mi pecho. Así que no se divorciará de mí. Bien. Deja que ese idiota me acose una y otra vez. Bien. Pero ahora que por fin lo puse en su sitio, ¿está aquí para reprenderme? ¿Para defenderlo? ¿Qué clase de lógica retorcida era esa? Ni siquiera me molesté en discutir con ella. Me giré y le grité a la patética figura que gemía en la cama del hospital. Oye, imbécil, escúchame bien. Me da igual dónde estés ni con quién. Si vuelves a aparecer, si vuelves a hacer esas tonterías, si vuelves a ponerte en mi cara con esa actitud petulante y de mierda, te daré una paliza. Cada vez. Te daré una paliza tan brutal que ni tu propia madre te reconocerá. En la cama, Julian se estremeció, sus gemidos se convirtieron en un gemido. Isabella me miró fijamente, con una expresión caótica de ira, sorpresa y algo más. Algo que aún no podía descifrar. ¿Emoción? No tenía energías para intentar comprender su retorcida psicología. Ya había dicho lo que tenía que decir. Me di la vuelta y salí. Cada segundo que pasaba en esa habitación me sentía asfixiado. Isabella, que me seguía, no me seguía. No dijo ni una palabra más. Tomé un taxi fuera del hospital y volví directo a mi apartamento. Los días siguientes fueron sorprendentemente tranquilos. Julian Vance parecía haber desaparecido de la faz de la tierra. Quizás por fin le había hecho entrar en razón. O quizás Isabella por fin había decidido ponerle correa a su perro rabioso. Pero el divorcio seguía descartado. Lo saqué a colación varias veces, pero Isabella siempre tenía una excusa o simplemente me ignoraba. Viviendo en ese pequeño apartamento, empecé a sentirme incómoda. Sentía como si me estuvieran observando. Un hormigueo constante en la nuca. Mantuve las persianas bajadas. Empecé a mirar el retrovisor obsesivamente mientras conducía. Pero nunca vi nada. Nadie me seguía. No había coches sospechosos aparcados fuera. Era como una astilla diminuta alojada justo debajo de la piel. No era mortal, pero sí una fuente constante y persistente de irritación. Isabella tampoco me contactó, salvo por algún que otro correo electrónico escueto sobre asuntos de la empresa. Habíamos entrado en una extraña y silenciosa guerra fría. Los días se convirtieron en semanas, y pronto habían pasado casi 2 meses. Durante 2 meses, mi vida fue una simple rutina, trabajo y luego el gimnasio de boxeo, donde le daba una paliza al saco de boxeo para desahogar mi frustración. La ira y esa sensación constante y escalofriante de ser observado eran un peso insoportable que me oprimía, hasta el punto de que apenas podía respirar. Todo ese fiasco en el karaoke con Julian me costó un cliente importante. Pero no soy de los que se rinden fácilmente. Soy terco. De una manera irritante. El trato estaba muerto, pero no iba a dejar que se hundiera. Me tragué el orgullo y canalicé a mi estudiante interior, el que había aprendido a mendigar, pedir prestado y robar para comer gratis. Llamé al cliente hasta que me dolió la oreja. Me excedí con mi encanto. Me arrastré. Me disculpé hasta quedarme azul. Estuve a un paso de ofrecerle lavarle el coche con la lengua. ¿Y saben qué? Empezó a funcionar. El cliente, probablemente agotado por mi insistencia, finalmente cedió. Aceptó darnos una oportunidad más. Estaba tan emocionada que casi le ofrecí a mi primogénito. Los siguientes días fueron un torbellino de noches en vela cargadas de cafeína. Estaba obsesionado, reelaborando la propuesta, charlando con su equipo, soñando en diapositivas de PowerPoint. Todo estaba tomando forma. Estábamos en la línea de 1 yarda. Entonces sonó el teléfono. Liam, disculpa esto, pero después de una revisión interna, decidimos tomar otro camino. Joder. Quería estrellar mi teléfono contra la pared. Tanto trabajo. Tantos lameculos. Para nada. Todo por culpa de ese hijo de puta, Julián. La ira, que había estado intentando contener, volvió con fuerza.
No pude contenerlo. Estaba furioso, frustrado, y necesitaba darle algo. Después del trabajo, fui directo a mi gimnasio de boxeo habitual. Me preparé y fui a la guerra con un saco pesado de 180 kilos. Pum. Pum. Golpe. Cada puñetazo era un disparo mortal. El sudor me corría por la cara, empapándome la camisa. La bolsa se balanceó violentamente, crujiendo bajo el impacto. En mi mente, vi la cara arrepentida del cliente, la cara de Julian, vulnerable a los golpes, y la cara exasperantemente inexpresiva de Isabella. Malditos sean todos. Gruñí, con los nudillos aullando mientras desataba una última y furiosa combinación. Estaba empezando a sentir que la rabia se calmaba cuando, con el rabillo del ojo, vi una figura cojeando por la puerta. Tienes que estar bromeando. Me detuve a mitad del golpe, con el saco aún balanceándose. El recién llegado cojeaba, con el brazo derecho enyesado, blanco y brillante, en cabestrillo alrededor del cuello. Era Julian. Me vio al mismo tiempo que yo lo vi. Nuestras miradas se cruzaron, y el aire en el gimnasio pareció congelarse. Su rostro, ya pálido, palideció. Parecía que acababa de ver un fantasma. Sonreí, con el sudor goteando de mi barbilla. Le hice señas con la mano enguantada. Ven aquí. Julián se quedó paralizado, clavado en el suelo como si le hubieran disparado un dardo tranquilizante. Entonces, como si lo hubiera tirado una cuerda invisible, empezó a moverse. Cojeó hacia mí, con un paso patético y arrastrado, como un perro al que le hubieran dado demasiadas patadas. Parecía tan lastimoso que casi me dio pena. Casi. Le di una palmada en el hombro sano con mi mano sudorosa y enguantada. Se estremeció violentamente, como si lo hubiera golpeado con una picana. Julian, amigo, ¿cuánto tiempo sin verte? Mi voz rezumaba falsa amabilidad. Tenemos que hablar. ¿Esa escenita que causaste en el bar? Me costó un cliente importante. El mismo cliente al que tan amablemente decidiste abordar. Así que, dije, bajando la voz. ¿Cómo vamos a resolver esto? Hice una pausa para que sonara más impactante. ¿Quieres que te haga otra puesta a punto, solo para desahogarme? ¿O quieres ofrecerme una compensación económica por mi angustia emocional? El rostro de Julián palideció y se puso morado. Empezó a temblar, moviendo los labios, pero sin palabras. Por favor, hombre. Te pagaré, balbució finalmente. Solo no me golpees. Por favor, hombre, te lo ruego. Lo siento. Me equivoqué. Lo siento mucho. Parecía que estaba a punto de echarse a llorar. Casi esperaba que se arrodillara y me abrazara la pierna. Dinero. Arqueé una ceja. Nah, qué mal gusto. Tengo una idea mejor. Señalé el saco de boxeo que estaba a mi lado. Quédate ahí. Déjame darte 2 golpes, solo 2, para desahogarme. Entonces quedamos en paz. Mi sonrisa se ensanchó. Y ni se te ocurra correr, porque si tengo que perseguirte, no serán solo 2 puñetazos. Serán todos los que me dé la gana. El último rastro de color desapareció del rostro de Julian. Se arrastró hacia la pesada bolsa, le temblaban tanto las piernas que temí que se hiciera pis encima. Respiré hondo y solté 2 ganchos brutales. ¡Bú, bú! Los golpes eran rapidísimos. Julián cerró los ojos con fuerza y se encogió, esperando el impacto. Los golpes impactaron en el pesado saco con 2 golpes ensordecedores, rozando su cabeza por centímetros. El viento de mis puños le azotó la cara. Pude ver cómo se le erizaba la piel. Abrió los ojos lenta y temblorosamente y me vio allí de pie, todavía sonriendo. El chico casi se desploma. Le fallaron las piernas y se desplomó en el suelo. Bueno, estamos a mano, dije, quitándome los guantes. Le di una última palmadita en el hombro. Ahora vete de aquí. Estás arruinando la vista. Julián se puso de pie como si le hubieran concedido un indulto presidencial y prácticamente salió corriendo del gimnasio. Lo vi irse, negando con la cabeza ante su patética retirada. Entonces lo vi. El muy cabrón, todavía cojeando,
con el brazo enyesado. Ya se dirigía hacia una chica que hacía yoga en la esquina, con una frase sórdida que ya se le formaba en los labios. Dios mío. Tenía que reconocerlo. El hombre se dedicaba a su oficio. Incluso con el cuerpo destrozado, seguía intentando ligar. ¡Qué talento! Para el público, Isabella y yo éramos la pareja de oro de la élite de la ciudad. El matrimonio modelo. Así que, por supuesto, teníamos que asistir a la gala benéfica anual de la Fundación Sterling. Los flashes se encendieron. Los personajes más influyentes de la ciudad estaban allí, un mar de smokines y vestidos de diseñador, brindando con champán y cerrando tratos. Tenía a Isabella del brazo, con una sonrisa perfecta y amorosa en el rostro. Ella interpretó su papel con la misma perfección. Para el mundo exterior, éramos la imagen misma de la felicidad conyugal. Después de 3 años, me había vuelto muy buena actriz. Mis ojos recorrieron la multitud y entonces lo vi. Hablando del diablo. Julián. Después de nuestro pequeño encuentro en el gimnasio, desapareció por completo de mi vida. Pensé que por fin había aprendido la lección, o que Isabella lo había encerrado en algún armario. Pero ahí estaba, en uno de los eventos sociales más importantes del año. Llevaba una copa de champán en la mano, charlando con un grupo de gente que no reconocí, con el mismo aspecto de siempre. Debió de sentir mi mirada, porque me miró. Nuestras miradas se cruzaron. La sonrisa en su rostro se congeló. La copa de champán se le resbaló de las manos y se hizo añicos en el suelo de mármol, salpicando vino tinto por todas partes. Parecía como si acabara de ver un demonio. Entonces, mientras lo observaba con creciente diversión, murmuró una disculpa apresurada a sus compañeros y prácticamente huyó, corriendo al otro lado del salón como si le fuera la vida en ello. La gente a su alrededor lo miraba fijamente, probablemente preguntándose qué acababa de pasar. Una profunda y primitiva satisfacción me invadió. Este hombre, que una vez había sido tan arrogante, que había intentado menospreciarme una y otra vez, ahora me tenía un miedo terrible. Ese miedo se le había grabado a fuego. Y yo lo había puesto ahí. La sensación era mejor que cerrar un trato multimillonario. Julián ya no era una amenaza. Era un chiste, lo que significaba que solo quedaba un problema por resolver. La más grande. Miré a la mujer a mi lado, que sonreía amablemente y me estrechaba la mano. La esposa perfecta de la alta sociedad. La mujer que, por alguna extraña razón, se negó a divorciarse de mí. Esta noche, sin embargo, parecía estar de muy buen humor. Sus interacciones amorosas conmigo parecían un poco menos escenificadas. Un poco más real. En un momento, extendió la mano y me arregló la corbata. Sus dedos frescos y finos me rozaron el cuello. Se inclinó hacia mí. Su voz era un murmullo que solo yo podía oír. Te ves muy guapo esta noche, Liam. Su tono era suave, casi dulce. Pero al mirarla a los ojos, vi algo más ardiendo en sus profundidades. Un calor intenso y depredador. Una mirada de posesión absoluta y aterradora. Un escalofrío me recorrió la espalda. Una repentina y fría sensación de temor. ¿Qué estaría planeando ahora? De vuelta al ático después de la gala, el coche se llenó de un silencio extraño y tenso. Estaba intentando pensar en cómo volver a sacar el tema del divorcio cuando, de repente, habló. ¿Liam? Sí. Cuando volvamos, firmemos los papeles del divorcio. Giré la cabeza de golpe para mirarla, con la mente dando vueltas. Su rostro era un lienzo en blanco. Su voz, tan tranquila y despreocupada, como si estuviera comentando el tiempo. ¿Qué dijiste?, pregunté, seguro de haber oído mal. Dije, firmemos los papeles. Repitió las palabras, con expresión aún indescifrable. ¿Libertad? ¿De verdad era tan fácil? Sentí como si mi cerebro se estuviera cortocircuitando. Esta mujer, que me había combatido con uñas y dientes, que había roto los papeles y declarado nuestro matrimonio eterno, ahora simplemente cedía. Tenía que ser una trampa. Una bandera roja del tamaño de Texas ondeaba en mi mente. Pero la tentación del divorcio era demasiado fuerte. Era lo único en lo que había pensado durante meses. Era lo único que quería.
Vale, dije con un gruñido bajo. Fuera cual fuese su juego, le seguiría la corriente. Mientras me marchara con un acuerdo de divorcio firmado, no me importaban los obstáculos que tuviera que superar. El coche entró en el garaje subterráneo del ático. La seguí hasta el ascensor, con un nudo de inquietud en el estómago. La sensación solo empeoró cuando me condujo al segundo piso, hacia su dormitorio, una habitación a la que casi nunca me habían permitido entrar. Su habitación era tal como la recordaba de las pocas veces que la había visto. Opulenta, estéril y de una intimidad innegable. El aire estaba impregnado de su aroma característico, una embriagadora mezcla de perfume caro y su propia fragancia femenina, única. Al cruzar el umbral, la sensación de incomodidad se intensificó. Pero la idea de la libertad era un fuego en mi sangre, disipando todas mis dudas. Se acercó a un tocador enorme y ornamentado y abrió uno de los cajones. El bolígrafo está aquí. Lo firmaré ahora. Su voz era inquietantemente clara en la habitación silenciosa. En cuanto volví al ático, me invadió esa vieja y familiar sensación de estar encerrada en una jaula dorada. Fue aún peor al seguir a Isabella por las escaleras y entrar en el territorio prohibido de su dormitorio. El aire estaba impregnado de su aroma, más denso y dulce de lo habitual, impregnando todo. Debía haberlo sabido entonces. Debía haberme dado la vuelta y haber huido. Pero la palabra divorcio era un canto de sirena que me atraía hacia las rocas. Su dormitorio era un monumento al gusto frío y caro. Se acercó a un escritorio antiguo y abrió con gracia el cajón central. Mi pluma estilográfica favorita está aquí. Su voz era suave, casi etérea en el silencio sepulcral de la habitación. La observé mientras el corazón me latía con fuerza contra las costillas. Sacó una elegante pluma estilográfica negra que probablemente costó más que mi primer coche. Se inclinó sobre el escritorio, el suave rasgueo de la pluma, sobre el papel, era el único sonido en la habitación. Por un instante, fue casi hipnótico. Me obligué a mantenerme alerta, con la mirada fija en ella. Después de unos segundos, acomodó los papeles del divorcio en su mano. Mi boleto de salida. Se giró y caminó lentamente hacia mí. Su rostro era una máscara de plácida calma, pero sus ojos tenían un brillo extraño y oscuro que no pude descifrar. Está firmado, dijo, extendiéndome los papeles. Compruébelo usted mismo. No quiero que pienses que te estoy engañando. Su tono era casi tierno. ¿Qué demonios? ¿La habrían secuestrado? Tomé los papeles, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me iba a romper. Libertad. Estaba ahí, en mis manos. Bajé la mirada con entusiasmo al papel, buscando su firma. Toda mi atención estaba centrada en encontrar esa letra elegante y fluida. Isabella Sterling. Con la cabeza inclinada, un destello de movimiento en mi visión periférica se registró demasiado tarde. Antes de que pudiera reaccionar, un dolor agudo y punzante me atravesó el brazo izquierdo. Mierda. Intenté soltarme, pero mi brazo quedó atrapado en unas garras de acero. Era ella. Su otra mano me apretaba el bíceps como un torno. Levanté la cabeza de golpe y se me heló la sangre. El rostro de Isabella estaba a centímetros del mío, sonrojado con un brillo extraño y estático. Y en su mano tenía una jeringa, con la aguja clavada en mi brazo. El émbolo ya estaba a medio camino. ¡Qué asco! Intenté maldecirla, luchar, pero un olor potente y empalagoso inundó mis sentidos. Un paño húmedo, surgido de la nada, me presionó con fuerza sobre la boca y la nariz. El olor era abrumador, químico y dulce, y me llegó directo al cerebro. ¡Maldita sea! Luché, intentando apartarla, gritar, pero mis fuerzas se evaporaban, mis extremidades se convertían en plomo. Mis piernas se doblaron, mi visión se nubló, la habitación se inclinó y dio vueltas. Gruñidos apagados e inútiles eran todo lo que podía emitir. El aroma se hizo más intenso, mi conciencia se desvaneció, desprendiéndose capa a capa. En el último segundo, antes de que todo se volviera negro, sentí que mi cuerpo se relajaba y quedé atrapado en los brazos de Isabella. Me abrazó con fuerza, con una fuerza aplastante. Su rostro estaba pegado al mío. Ese rostro, normalmente una máscara de hielo, ahora se retorcía en una sonrisa que nunca antes había visto.
Era hermosa, demencial y llena de una posesividad escalofriante y absoluta. Sus labios se movieron, su aliento caliente, un fantasma en mi oído. ¿Estaba alucinando? Creí oírla susurrar, Liam. Mi Liam. Por fin. Eres toda mía. Nunca, jamás, me dejarás. Joder. Esa loca me atrapó. Una oscuridad interminable y sofocante me tragó por completo. Todo se había ido. No sé cuánto tiempo pasó. Un segundo. Un siglo. Flotaba en una sopa espesa y oscura. De repente, una sensación. Un roce tenue y cálido. Fue lo primero que atravesó el vacío. Estaba en mis labios. Sí, mis labios. Suaves, húmedos y cálidos. Y una presión suave e insistente. Una succión. ¿Qué demonios? Mi olfato se despertó con una violenta sacudida. Una oleada abrumadora de perfume femenino. Tan fuerte que resultaba sofocante. Era familiar, pero también inapropiado. Y mezclado con ello había algo más. El olor salado y almizclado del sudor. El aroma de la excitación. Era denso, real, y estaba en todas partes. ¡Oh, mierda! Mis sentidos volvieron a la vida al instante. Como si me hubieran sacado del fondo del océano. Sentía los párpados como si me pesaran como plomo. Con un esfuerzo monumental, logré abrirlos. Mi visión era borrosa, como si flotara. Lo primero que vi fue un campo de piel pálida y suave. De cerca. Muy cerca. Se movía, subía y bajaba a un ritmo lento y constante. Mis ojos luchaban por enfocar, por ascender. Y entonces me encontré con un par de ojos, a centímetros de los míos. Isabella. Jesucristo. Ella estaba encima de mí. Y lo era, apenas llevaba nada puesto. Su cabello oscuro era un desastre, mechones caían sobre mi cara, haciéndome cosquillas en el cuello y poniéndome la piel de gallina. Y yo, con los brazos y las piernas desparramados. Había un peso frío y pesado en mis muñecas y tobillos. Cadenas. Cadenas de metal. Estaba encadenado, despatarrado, a una cama enorme y ridículamente ornamentada. No podía moverme. Este psicópata. De hecho, me había encadenado. El impresionante rostro de Isabella estaba tan cerca que podía ver las diminutas motas doradas en sus iris. No esperaba que despertara. Se quedó paralizada. Por una fracción de segundo, vi una conmoción pura y absoluta en esos hermosos ojos, normalmente fríos. Pero desapareció tan rápido como apareció, reemplazada por algo mucho más fuerte, mucho más intenso. Un cóctel aterrador de posesión frenética y una profunda y enfermiza satisfacción. Sus ojos brillaban. Demasiado brillantes. No se apartó. Se inclinó aún más. Su aliento, caliente y con olor a vino y a su propia excitación, me inundó los labios. ¿Estás despierto? Su voz no era el instrumento fresco y nítido al que estaba acostumbrado. Era ronca, cruda, impregnada de un deseo lánguido y magnético. Cada palabra era como una pluma que me rozaba el tímpano. Sin embargo, cada una tenía el peso de un yunque. El efecto del sedante desapareció un poco más rápido de lo que esperaba. Soltó una risita baja. Era un sonido suave y musical, pero lleno de una intimidad aterradora y una profunda satisfacción. Se me tensaron todos los músculos del cuerpo. La conmoción, la rabia, la absoluta violación de todo aquello, amenazaban con hacerme estallar la cabeza. Intenté moverme, apartarla, sujetarla del cuello con las manos. Pero era inútil. Mis extremidades estaban tan flácidas e inútiles como espaguetis recocidos. No podía reunir ni una pizca de fuerza. ¡Maldita sea la jeringa! Conseguí emitir unos cuantos sonidos guturales entrecortados. Me drogaste. Isabella. Perra. Levantó un dedo delgado, con una uña roja como la sangre en la punta, y lo presionó suave y firmemente contra mis labios. Silenció las patéticas maldiciones que intentaban salir de mi garganta. La punta de su dedo estaba fría, pero ardía como una marca.
Una oleada de humillación pura y sin adulterar me invadió, y sentí que me ahogaba. Su dedo frío seguía presionado contra mis labios. Una orden silenciosa y absoluta. Lien, Susurró, y el suave sonido de mi nombre me heló la sangre. El rostro que solía ser una máscara de hielo o burla ahora se distorsionaba en una sonrisa. Era radiante, hermoso y completamente trastornado. Sus ojos, curvados como medialunas, brillaban con una posesividad que me erizaba la piel. Se me erizaron los pelos de los brazos. Esta mujer no solo estaba loca. Era un monstruo. Ya sabes. Empezó, haciendo una pausa deliberada, saboreando cómo mi cuerpo temblaba de rabia impotente. El día que firmamos ese contrato hace 3 años, su mirada se perdió en lo que, para ella, era claramente un grato recuerdo. Karine, Quería destrozar su rostro perfecto hasta convertirlo en una pulpa sangrienta. Eso era lo que quería hacer, incluso entonces. ¿hacer qué? ¿Encadenarme? ¿Drogarme? ¿Qué más quería hacer? ¿Quería? Se acercó, su aliento caliente un susurro venenoso contra mi oído. Cada palabra una caricia pegajosa y gélida. Encerrarte en el sótano. ¿El sótano? Dios mío. ¿Con qué clase de demonio estaba lidiando? Mi sótano, aclaró, con un tono que no admitía réplica, como si reclamara algo. Encadenado. Dios mío. Su voz estaba cargada de una adoración enfermiza y obsesiva. Como si estuviera describiendo una obra de arte invaluable que planeaba mantener oculta al mundo. Y yo era la maldita obra maestra. Mi mente se quedó en blanco con un rugido de ruido blanco. La rabia, la humillación y un miedo profundo y primario a la mente retorcida de esta mujer me invadieron como una oleada. Ella vio el horror absoluto en mis ojos y pareció complacida con mi reacción. No importa si no lo recuerdas, cariño, susurró, y su tono cambió repentinamente a uno de inocente e inquebrantable obsesión. ¿Pero intentas dejarme? Ay, eso no está bien. La forma en que lo dijo, tan suave y dulce, fue más amenazante que cualquier grito. Quise gritar. ¿Qué es lo que no recuerdo? Solo recuerdo que un psicópata me tomó por tonto. Todavía tenemos tantas cosas que hacer juntas, dijo, con un tono tan despreocupado como si estuviera planeando unas vacaciones. ¿Cosas que hacer? ¿Qué demonios podría hacer con un monstruo como ella? Hizo una pausa, sus ojos aterradoramente brillantes fijos en los míos, llenos de una visión retorcida y hermosa de nuestro futuro y de su control absoluto sobre su presa. Tener un bebé, la palabra explotó en mi cabeza como una bomba. Creo que dejé de respirar. Casi me desmayo allí mismo. Con ella, una niña, la idea era tan repulsiva, tan visceralmente errónea, que una oleada de náuseas me subió a la garganta. Esta mujer no solo estaba loca, era una perversión de todo lo humano. Yacía allí, encadenado e indefenso, escuchando sus desquiciadas declaraciones. La ira y la vergüenza eran como 1.000.000 de pequeñas agujas que se me clavaban en el alma. Intenté pensar desesperadamente, luchar contra la persistente neblina de la droga. ¿Qué me había inyectado? ¿Por qué estaba tan débil? Tenía que encontrar una salida. No podía dejar que este fuera el final. No podía dejar que este lunático ganara. Por muy desesperado que pareciera, tenía que luchar. Pero tras su impactante declaración, pareció que ya no quería hablar. Bajó la cabeza. Su hermoso y aterrador rostro llenó mi vista. Y con sus acciones, empezó a afirmar su propiedad, su derecho absoluto e inquebrantable sobre mí. El efecto de la droga aún no había desaparecido por completo. El frío metal de las cadenas en mis muñecas y tobillos era un recordatorio constante y enloquecedor de mi situación. Encadenado. Me encadenó a una cama este psicópata. Lien. Se movía de nuevo. ¿Acaso esta mujer tenía una energía inagotable? Intenté luchar, retorcer mi cuerpo para alejarme. Fue inútil. Mis extremidades estaban pesadas, inertes. Cada forcejeo solo producía el tintineo burlón de las cadenas y su propia respiración agitada y excitada en mi oído. La frialdad del metal y el calor abrasador de su cuerpo eran un contraste vertiginoso y repugnante. Me sentí como un pez clavado en una tabla de cortar.
No, un pez al menos podía aletear. Ni siquiera tenía fuerzas para eso. Isabella Sterling. La mujer famosa por su serenidad glacial y sus comentarios mordaces. Ahora, era un fuego abrasador, un maldito infierno, enviado para reducirme a cenizas. Tenía el control absoluto. Cada roce, cada movimiento, estaba lleno de una autoridad innegable y una devoción enfermiza y obsesiva. Humillación. Furia. Dos infiernos ardían en mi pecho, pero mi cuerpo traicionero comenzaba a responder. Una extraña e inoportuna oleada de placer. Joder. Me dieron ganas de darme una bofetada. Cálmate, Liam. Esto no es consensual, pero la sensación era como una enredadera que me envolvía, cada vez más fuerte, más insistente. Ella rió suavemente contra mi oído. Un sonido de pura satisfacción, de triunfo. El sonido de un gato jugando con un ratón que por fin había atrapado. ¿Lo ves, Liam?, ronroneó. Tu cuerpo es mucho más honesto que tú. Empezó a enumerar cosas sobre mí. ¿Odias el cilantro, verdad? Tu película favorita es El Padrino. La has visto al menos una docena de veces. Duermes del lado izquierdo. En la universidad, estabas enamorado en secreto de una chica del departamento de arte. Te emborrachaste hasta perder el conocimiento cuando descubriste que tenía novio. Se me heló la sangre. ¿Cómo demonios sabía todo eso? Esos detalles estúpidos e insignificantes. Durante los últimos 3 años, no me había usado solo como escudo. Me había estado observando. Observándome. Como una maldita acosadora. Antes ni siquiera me mirabas, susurró, con la voz teñida de un viejo y amargo resentimiento. Pero ahora no tienes elección. Solo puedes mirarme. Solo piensa en mí. Fuiste tan frío conmigo durante 3 años. ¿Fue por Julián? No importa. Nunca más nos molestará. Una lágrima se me escapó del rabillo del ojo. Un rastro ardiente y vergonzoso me recorrió la sien. Sintió la humedad en mi piel y se detuvo. Luego me atrajo más cerca, su abrazo tan fuerte que pensé que se me romperían las costillas. No llores, cariño, murmuró, su voz, una caricia terriblemente suave que me estremeció el alma. Seré tan bueno contigo. Aprenderás a amar esto. Aprenderás a amarme. Podríamos ser así todos los días, para siempre. ¿No sería genial? Cerré los ojos con fuerza, incapaz de soportar la visión de su rostro, hermoso y deformado por la lujuria y la obsesión. Fue una noche larga. Más largo que toda mi vida hasta entonces. Pero para ella, supongo, esto era el paraíso. Los días empezaron a difuminarse. Estaba prisionera en esta habitación. Era la mascota de Isabella. Ella aparecía todos los días para cuidarme. Me alimentaba a mano, con comidas a mi gusto, aunque me obligaba a comer cosas que odiaba porque me hacían bien. Me bañaba, explorando cada centímetro de mi cuerpo con sus manos como si puliera una pieza invaluable. Su mirada era intensa, adorable y llena de una ternura que me aterrorizaba profundamente. Durante los primeros días, grité. ¿Maldije? Luché con las pocas fuerzas que me quedaban. Entonces me quedé en silencio. Me quedé paralizado. Una marioneta, dejándola mover mis extremidades a su antojo. A veces me quedaba mirando la ornamentada lámpara de araña de cristal del techo durante horas. Un hombre adulto, cautivo de una mujer. Así, empecé a notar un destello en sus ojos cuando me resistí. Un destello de emoción. La muy enferma incluso disfrutaba de mis dificultades. Así que cambié de táctica. Me volví dócil, incluso cooperativo. Pero en mi mente, todo seguía girando. Tenía que salir. Tengo que escapar. Cada día que paso en esta habitación es como si un pedazo de mi alma se desprendiera. Mi consciencia vagaba entre una niebla difusa y momentos de claridad nítida y aterradora. La humillación era una marea constante que amenazaba con hundirme. Hay cierta eficiencia en ser el clavo cuando disfruta de su trabajo. Un placer sombrío en la rendición. ¿Qué pensamiento tan jodido? ¿Me estaba volviendo loco? ¿Me estaba destrozando? Arrepentimiento. Un océano sin fondo.
¿Por qué firmé ese maldito contrato? ¿Por qué la vi tan fría y no completamente desquiciada? ¿Por qué no pude ver al monstruo que se escondía tras la máscara? Las lágrimas volvieron a brotar, calientes y silenciosas. Las gotas saladas caían sobre las sábanas de seda, dejando pequeñas manchas oscuras. La vergüenza era un peso físico que me aplastaba. Fui una ofrenda en su altar. Un sacrificio a su obsesión. Obligado a soportar este carnaval retorcido y demencial diseñado por ella. Y lo único que pude hacer fue quedarme aquí y llorar.